Buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva clase de Fundamentos de Informática. La intención el día de hoy es continuar desarrollando los contenidos, los conceptos referidos a planilla de cálculo. Hubo una serie de ideas que ya estuvimos conversando. Una que es muy importante es el concepto de celda y las implicancias que la misma tiene. Lo concreto, vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a ir, ahí está, ya estamos sobre mi pantalla. Sigo admitiendo usuarios. Vamos a ir sobre la presentación. Hoy les pido ya que empiecen a tener a mano su planillita de cálculo, porque vamos a empezar a trabajar en dos planos seguramente. Entonces ya les voy a pedir tal vez que hagamos alguna actividad puntual, algún ejemplo, y entonces ya estaríamos en condiciones de ir compartiendo los espacios. Por eso la importancia de que hayan practicado el uso de pantalla partida. Acuérdense que si yo tuviera dos aplicaciones, digamos, una manera sería la que estoy desarrollando en este momento, que más la estoy desarrollando. Pues le erré en el botoncito para agarrarlo, acá, de la barra del bloque central. Ahí está. Supongamos que tuviéramos esto por acá. Esto lo voy a cerrar porque quedó a medio camino. Supongamos que tenemos esto. Bueno, ¿cómo hacíamos para posicionarnos? Si vamos lo más próximo al relojito, botón a la derecha, y de esta manera podíamos trabajar en la configuración de la ventana. Tenían el paquete de instrucciones como para poder trabajar, como para tener las referencias. Ya ingresé en mi presentación del día de hoy, estoy recorriendo lo visto la clase pasada, nos centraríamos en algunos aspectos que eran la importancia de manejar el concepto de operadores. Esto es un tema importante. El otro elemento, el juego de los objetos, que implica su ubicación, reubicación y algunos cambios que nos pueden generar. Nuestro mapa conceptual de la planilla de cálculo. Y nos habíamos detenido, bueno, habíamos visto algunas operaciones básicas, sencillas, y hoy vamos a tratar un tema que es clave en el sentido que es otro de los pilares, así como el concepto de celda y operador son temas que muchas veces uno maneja sin saber de qué estamos hablando. Hoy nos vamos a centrar en lo que serían las referencias relativas y absolutas. Dicho esto, les cuento. Vamos a repasar nuevamente nuestro mapa conceptual. La planilla era una intersección de filas y columnas, una estructura que esa intersección definía celdas. Estas celdas podían contener diferentes tipos de datos, que podían ser numéricos, alfanuméricos, fórmulas y funciones. Fundamentalmente fórmulas. Para declarar una fórmula usábamos un signo igual, y en las fórmulas, utilizando operadores, establecíamos relaciones entre números y contenidos de otras celdas a los que hacíamos mención mediante una referencia. Y acá nos vamos a detener en referencias de celdas. Estas referencias de celdas son el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Les pido por favor que aprovechamos mientras yo voy avanzando para ir poniendo en el chat, en todos, lo que les pido es que pongan su nombre y apellido en la eventual circunstancia de que tuviéramos que de alguna manera validar las presencias de la clase, algo que no está previsto por el momento, pero en ese supuesto nosotros damos un paso adelante y tomamos ese recaudo. No por privado, sí por público, porque lo único que guardamos nosotros son los chats públicos. Entonces les pido por favor que de a poquitito vayan poniendo su nombre y apellido para que queden registrados los participantes de la conferencia. Bien, dicho esto, vamos a meternos sobre la idea de celdas y el concepto de referencias. Básicamente, ¿cómo es la situación? La situación es sencilla. Yo tengo una fórmula, en esa fórmula
lo que tengo que hacer es establecer una relación, que lo hago con los operadores. Por ejemplo, en este caso, un número. Acá tenemos un número. Tenemos un operador. Y acá lo que tenemos es una referencia, que básicamente lo que dice es: tome el contenido de la celda A1. Trataremos de desmenuzar un poquitito más lo que estamos viendo en esta imagen por lo siguiente. Fíjense, primera instancia, esta es una versión 2007, debe ser 2010, cuando hicimos estas imágenes. No las he actualizado, pues realmente no tiene sentido. Pero fíjense lo siguiente: celda activa, celda A2. Esta celda, nosotros la tenemos seleccionada, y al seleccionarla tenemos en nuestra barra de fórmulas, estamos viendo su contenido. En la celda vemos el resultado numérico del cálculo, y en la barra de fórmula estamos viendo la fórmula que genera este número. De su interpretación diríamos lo siguiente: tomo el contenido de la celda A1, que es la inmediata superior, que es un 15, le sumo un 2 y muestro el resultado. Esa básicamente es la situación planteada. Ahora bien, en este contexto, lo que tendríamos que analizar es lo siguiente: ¿por qué diferentes tipos de referencia? Vamos a hablar sobre la referencia relativa, que es la que nos permite, Leandro, te pido por favor que desconectes ya está, ya lo resolví, no te hagas problema, el micrófono. La idea sería la siguiente: plantearse por qué es necesario diferentes esquemas de referencia. ¿Sí? Basta con que diga tomo la celda y listo. Fíjense lo que ocurre. Cuando nosotros escribimos la fórmula, el valor preestablecido para reconocer mediante una referencia un contenido de una celda es la referencia relativa. Ahora, ¿por qué esto es capital de importancia capital? Por lo siguiente: cuando yo copio y pego, establezco también relaciones. Entonces, fíjense, ¿qué estaría pasando? Si yo copio el contenido de esta celda, la celda 17, lo copio con control C, selecciono la celda, en este caso B3, y hago control B corta y pego, lo que me va a aparecer es automáticamente un número. Y fíjense que esta celda tiene un contenido diferente del de la celda A2. Esto se debe a que las referencias que estamos utilizando son referencias relativas. Vamos a hacer una analogía. Espero que todos ustedes hayan estado en algún momento en Medrano ingresando a la facultad, así ubican la puerta principal de entrada, y también alguna vez seguramente en el campus de Lugano. Fíjense, les voy a plantear la siguiente situación. Yo quisiera que si organizaran una reunión en el McDonald's que está sobre Avenida Córdoba, a pocas cuadras de la universidad, del campus del Medrano, el campus no, el edificio de Medrano, y la propuesta es: describan cómo harían para explicarle a alguien que tiene que ir. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias formas de indicar cómo ir a este negocio. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Les voy a dar una descripción del recorrido que tendríamos que hacer aproximadamente. Y vamos a ver que esa descripción tiene que ver con el contexto. Fíjense, supongamos que estamos en la puerta de entrada de Medrano.
Entonces le digo que terminen de bajar las escaleras, cuando llegan a la vereda, doblen a la derecha, caminen hacia la esquina. Una vez que están en la esquina, crucen la calle, caminen una cuadra corta, crucen la avenida, luego giren a la izquierda, crucen una avenida y caminen una cierta cantidad de metros que van a encontrar el local que hacíamos mención, el local de comidas rápidas. Entonces, ustedes en Medrano están con ese paquete de instrucciones y sin lugar a dudas, sin ningún tipo de inconveniente, están en condiciones de llegar al mismo. Ahora, si aplicamos esas mismas instrucciones, pero en el campus de Lugano, nuestra situación sería que bajamos las escaleras, por llamar de alguna manera, o la rampa, o lo que fuere, llegamos a la vereda, giramos a la derecha, vamos bien, caminamos hasta la esquina, cruzamos una calle, vamos bien, caminamos una cuadra corta, hasta ahí vamos bien, y ahora nos tocaría cruzar la avenida y tenemos algunas dificultades porque, claro, ya en lugar de una avenida nos encontramos con una autopista, con lo cual los obstáculos son diferentes. Pero supongamos que logramos cruzar, saltar el muro separador de carriles que hay al medio, con el alambrado, bueno, no importa, no fue obstáculo para nosotros, cruzamos, y luego nos decía, bueno, gire a la izquierda, cruce la avenida, no tenemos avenida, hay una calle, bueno, la podemos cruzar, seguimos avanzando, avanzamos la misma cantidad de metros y no encontramos precisamente esa casa de comidas rápidas. Encontraremos otra cosa. Entonces, ¿falló la instrucción? No. La instrucción en sí mismo, fíjense que cuando estábamos en Medrano, esa instrucción nos conducía a la solución del problema, que era llegar a la casa de comida rápida. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurre es que ese conjunto de instrucciones está dado en base a un contexto. Entonces, dentro de ese contexto, funciona sin lugar a dudas, pero fuera de contexto no lleva a cualquier lado. De la misma manera, otra manera de describir ese recorrido sería, por ejemplo, indicar la dirección exacta, que sería algo así como Córdoba 3527, por dar un ejemplo cualesquiera que no tiene absolutamente nada que ver con la dirección real de la casa de comidas que decía mención. Entonces, si lo aplico en la puerta de Medrano y supongamos que tomamos uno de nuestros teléfonos, usamos alguna herramienta de mapeo, por ejemplo Google Maps o cualquier otra, nos encontraríamos con que nos señala un camino y nosotros respetando ese camino llegamos sin ningún tipo de problemas. Si estamos en Lugano y hacemos lo mismo, si bien el camino va a ser bastante más largo, llegamos a destino. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? A que la primera de las instrucciones era una referencia, porque a fin de cuentas es una referencia, relativa al contexto, mientras que la otra era una referencia absoluta en base a nuestro sistema de referencia de la Ciudad de Buenos Aires, en el que tenemos calles con direcciones, y a su vez lo tenemos, digamos, con el GPS identificado perfectamente, con lo cual no habría ninguna dificultad. Básicamente acá tenemos la misma situación. Lo que estamos haciendo cuando nosotros generamos y ponemos esta referencia, tomamos como contexto la celda. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que estoy diciendo es, en realidad, al decir A1, con una referencia relativa, es, tome el contenido de la celda que está por encima de donde estoy, súmele 2 y muestre el resultado. Fíjense que en este contexto, si yo repito esta estructura, esto sería así, algo así, ¿no? Más 2. Acá tendríamos el más 2. Fíjense que funciona perfectamente. Estoy mostrando 15 más 2, 17, 30 más 2, 32. Entonces, básicamente lo que hacemos cuando copiamos y pegamos, que para eso es importante
distinguir entre los distintos tipos de referencia. Cuando lo que queremos hacer es replicar y automatizar procedimientos, lo que necesitamos es valernos de este modo de reconocer celdas y en realidad posiciones que pueden ser relativas o absolutas respecto de la posición donde estamos. Entonces, las referencias relativas hacen mención siempre tomando como eje la celda donde estamos. Y cuando copiamos y pegamos, mantiene la relación desde ese punto de vista y ese es el recorrido que hacemos. Mientras que cuando la referencia es absoluta, directamente lo que hacemos es, en nuestro caso, es mantener la posición. Entonces, fíjense que en este caso lo que haríamos sería, primero, la referencia absoluta, ¿cómo la distinguimos? Esta es mi referencia relativa, sería, por ejemplo, A1. ¿Cómo hago para distinguirlo de las referencias absolutas? Si quiero fijar la columna, le pongo delante un signo pesos. Si quiero fijar la fila, le pongo un signo pesos. Con lo cual yo lo que tengo acá es la referencia absoluta de la celda A1. ¿Qué implicancia tiene? Miren, es sencillo y es muy útil. Lo que estoy diciendo es que no importa la celda en la que yo esté, siempre voy a buscar el contenido a la posición A1. Básicamente es como si esto me representaran clavos que fijan la columna y la fila de la dirección donde debo ir a buscar el contenido. Entonces, cuando yo lo que hice fue tomar este contenido y sumarle 2 para mostrar los 17, acá hice exactamente lo mismo, porque al estar fija la celda, fijé fila y columna, voy a la misma posición y le sumo los 2, con lo cual la fórmula me está dando exactamente lo mismo en ambos casos. ¿Ven que el comportamiento es totalmente diferente? Una celda lo que me permite es establecer una relación, una posición relativa a la ubicación de la celda donde estamos describiendo la referencia. Mientras que en el caso de la referencia absoluta, lo que hacemos es fijar la celda a la cual voy a buscar el contenido, no importando la posición en la que yo me encuentre. Esa es la diferencia fundamental entre referencia absoluta y referencia relativa. El que esté fijo o no, que importe o no el contexto. De eso se trata. Por supuesto, la referencia mixta, ¿cuántos tipos de referencia teníamos? Entonces, 3 tipos de referencias, absolutas, relativas y mixtas. Dentro de las referencias mixtas hay 2 casos. Un caso en el que fijamos la columna y un segundo caso en el que fijamos la fila. He ahí los 2 casos posibles que tenemos de esta referencia mixta. Entonces tenemos referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. 1, 2 y 3. Entonces, un segundito, vamos a chequear un poquitito. Perfecto. No veo novedades. ¿Cómo funcionaría esto? Esta ya se pone un poquitín más picante. Cuando yo hago mención de esta referencia a pesos, perdón, igual pesos a 1, lo que estoy indicando es, fíjense, marco la columna. Esta va a ser siempre la columna. Y después tomo mi fila, la inmediata superior a la celda. Tomo el contenido 15, le sumo 2 y muestro el resultado. Cuando copio
y pego en la celda B3, es decir, acá, en realidad, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que estaba congelado de alguna manera era la columna. Y lo que teníamos a la vista era la columna, la fila superior. Con lo cual, fíjense que me definió esta celda, que es la celda A2, que tiene por contenido 17, y le sumamos 2, y entonces nuestro resultado sería 19. ¿Ven la diferencia de comportamiento? Ahora vamos a hacer el mismo análisis para entender lo que ocurre con el caso en que fijamos una fila en lugar de la columna, que sería el caso que tendríamos acá. Entonces, esta sería la situación. Fijo la columna y la fila, perdón, y la columna, ¿cuál es? Es la que se corresponde con la celda. En nuestro caso, de nuevo, sumamos 15, le sumamos 2, mostramos 17. Cuando nos posicionamos acá, voy a hacer un pequeño cambio acá. Estas fechas, bueno, vuelvo. Ahí estamos. Teníamos fija la fila y la columna, que era la misma que teníamos. Entonces, cuando copié y pegué, ¿qué me dice? La columna es la misma. ¿Y la fila cuál es? La que está primero, la fija, la 1. Entonces, fíjense que el contenido en este caso es el de la celda B1, con lo cual toma el contenido 20 más 2, me daría el resultado. Espero que se esté entendiendo. Estos serían casos que son bastante importantes, con lo cual nos quedaría avanzar un poquitito más con respecto a referencias, en el sentido de que nosotros nos vamos a posicionar, esto que estuvimos charlando ahora, siempre es dentro de una misma hoja del libro de cálculo. Entonces, todas estas referencias a las que hicimos mención son dentro de la misma hoja. Entonces tendríamos una cuadrícula con la cantidad que a ustedes se les ocurra, y siempre en este plano nos estamos manejando. Cuando salimos del plano y lo que hacemos es tomar contenidos de otras hojas del libro, cambia un poquitito el panorama. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer mención a qué hoja estamos. Un comentario que me estaba olvidando y que vale la pena mencionar es el siguiente. Cuando yo estoy en la celda, por ejemplo, esta celda, yo lo que haría sería poner el cursor sobre la referencia, por ejemplo, y entonces haciendo clic, y mi cursor es esa barrita que me permite ingresar contenidos a la barra de fórmulas, lo que logro es que si pulso la tecla F4 de su computadora, tratan de ubicarlas, están en la parte superior por encima de los números, dependiendo de la computadora, es el procedimiento para pulsarlo. En mi caso puntual, yo tengo que pulsar la tecla Fn y después la tecla F4 para que me lo reconozca. Cuando yo tengo una referencia relativa y pulso F4, se transforma en una referencia absoluta. Acá lo tengo, fíjense, mal ahí. Cuando, teniendo una celda, una referencia seleccionada absoluta, pulso F4, se transforma en una referencia mixta que tiene fijo la fila. A4 sería, esto es columna y esto es fila. Pulso nuevamente desde esta referencia donde tenemos la referencia relativa de la columna y la referencia absoluta para la fila,
pulso F4 de nuevo y permuto. Y queda fijo la columna y relativo, o suelta, o como quieran llamarlo, la fila. Vuelvo a pulsar y volvemos a tener F4, por supuesto, y volvemos a tener un ciclo cerrado en el cual se va repitiendo el pasaje de referencia relativa absoluta a mixta 1, ¿no? A mixta 2 y a relativa sucesivamente todas las veces que haga falta, todas las veces que pulsemos F4, lo hacemos. Por supuesto que también podemos hacer clic sobre nuestra barra de fórmulas y tipear directamente el signo peso si funciona de la misma manera. Bien, dicho esto, creo que podemos avanzar hacia otro libro. Veamos. Hacia otras hojas. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Yo, en la parte inferior de la celda, yo ahora lo que voy a hacer es, ¿saben qué? Voy a salir un poquitito, vamos a intentar por lo menos salir un poquitito de mi esquema. ¿Eh? No, eso no. De referencias. Ahí estamos. Ahí vuelvo. Vuelvo a compartir pantalla. Lo que hice fue desbloquear mi presentación, que la tenía pantalla completa, e irme hacia, voy a buscar una hoja en blanco, por acá. Entonces, supongamos lo siguiente, yo estoy en la posición C6 y yo directamente voy a activar, fíjense, con un signo más, pongo el número 23, más el contenido de la celda, por ejemplo, A2. Hasta ahí no hay nada. Fíjense que esta versión 2019 ya me está coloreando y me está marcando la auditoría visual en el momento en el que estamos trabajando. Escribió mi número 23 sin problema. Voy a hacer auditoría de nuevo. Clic sobre la misma. Fíjense la auditoría, me viene bárbaro porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer clic acá y voy a escribir un número. Fíjense que se recalculó y automáticamente el contenido, la fórmula no cambió, pero esta celda, esta relación, esta referencia que utilicé en la relación, o sea, esto que tenemos acá es una relación que está dentro de una fórmula en la cual hay un número, un operador y una referencia, en nuestro caso, relativa. Si esto yo lo vamos a hacer así, por ejemplo, vamos a ver que hay un botoncito en la parte inferior, yo podría hacer lo que se llama autorrellenado, pero voy a hacerlo así mejor. 25, 26, y a decir en mi autorrellenado genera una serie numérica creciente, es una manera rápida de hacerlo. Entonces yo lo que podría hacer es, por ejemplo, venir acá, hago control C, fíjense que están las hormiguitas funcionando por ahí. ¿Esto qué significa? Que copié el contenido de esa celda y tengo una copia hecha en el portapapeles. Pego abajo y sumé una nueva fórmula. Entonces fíjense, vamos a hacer clic. Lo que yo tengo acá en mi primera fórmula, fíjense que es este dibujo. A ver, déjenme, ahí está, salimos. Ahí estamos viendo, en la auditoría estamos viendo esa posición. El 23 está fijo y tomo ese caminito. Cuando vengo a esta posición, ¿qué ocurre? El 23 también va a estar fijo. La diferencia es que vamos a hacer el mismo dibujo. Tomamos. A ver, se espera que saco de acá el... Ahí está. Tomamos el 26 más el 23 y tenemos el 49 correspondiente. Fíjense cómo fui y de esa manera, supongamos que yo vengo a esta posición, de nuevo, control C para copiar, control B corta para pegar. Bueno, no hice el control C bien. Ahí vamos, ahí lo tendríamos. Me está indicando, bueno, que tengo un problema.
¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Y fíjense que si hago el mismo recorrido, ¿qué pasó? Tengo que ir 1, 2 posiciones y después 1, 2, 3, 4. 1, 2 posiciones, 1, 2, 3, y me caí de la planilla. Por eso me está dando un error. No debería ocurrir lo mismo si yo, por ejemplo, viniera por acá y pegara ese valor. En este caso, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue, de nuevo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el valor de esta celda? La celda C3, nada. Más 23 me da el 23 correspondiente. Entonces fíjense cómo fuimos encontrando algunas situaciones, algunas circunstancias. Esto tiene que ver con el funcionamiento que habíamos visto antes. Habíamos visto las referencias relativas. Si nosotros tuviéramos una referencia absoluta, simplemente lo que tendríamos que hacer es, bueno, en este caso, fíjense mi fórmula, acá tenemos A2, yo haría clic por acá, y podría, por ejemplo, poner un signo pesos y un signo pesos. Le damos Enter, copio y pego, no importa el lugar, y me da el famoso 48. ¿Por qué? Porque la ruta que se estableció nada tiene que ver con un recorrido, sino que nosotros, al poner los pesos, habíamos fijado esta posición, y simplemente toma el 25, le sumo el 23, y tenemos los 48. Y en cualquier posición que tomemos, ocurre lo mismo. En tanto y en cuanto sea referencia absoluta, siempre vamos a esas posiciones de origen. Lo que tendríamos que hacer ahora sería ir por unas referencias relativas. Vamos a ver qué pasa acá si yo lo que hiciera sería lo siguiente. Voy a pulsar, seleccioné mi rango de celda, FN, F4. No apreté bien, perdón. A ver. FN 1, 2, 3, 4. Ahí está. Buah, me olvidé acá. Ahí estamos. F4. Hacemos clic por acá. F4, fíjense que incorporó. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Ven cómo el pulsar genera este ciclo que yo les comentaba de referencias absolutas, relativas, absolutas, mixtas? Yo dejaría esa posición ahora así. Y lo que haríamos sería, si yo fijo mi columna, tranquilamente puedo poner acá mi valor. Fíjense que funcionará. ¿Dónde estaríamos buscando en este caso? Fíjense, B3. ¿Por qué? Porque cuando congelé acá, congelé la posición 3, pero no la A. Entonces, mi columna salta. Es la columna inmediata, o sea, a dos posiciones. 1, 2. Entonces, lo que tenemos es la copia de la imagen, donde la que hemos hecho la última. Acá tenemos acá, hemos copiado, y habíamos copiado en esta posición. Entonces, fíjense que me fui de nuevo. La columna, 1, 2 posiciones, B. Y la celda, ¿cuál era? Era una cierta cantidad de posiciones hacia arriba que cayó por acá, que en nuestro caso es B3, con lo cual está en 0 y no pasa nada. Si yo le pongo un 8 por acá, ahí me cambió el ciclo y listo. Bien, me estarían quedando un minutito nada más, con lo cual lo que vamos a hacer es ver la última referencia y luego vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos y retomamos con las referencias respecto de otras hojas, otros libros, y nos vamos a meter con otras actividades. Lo último que me estaría quedando es decirles lo siguiente, mostrar acá tenemos una referencia, poner y fijar el valor de nuestro signo pesos
en la parte superior, ahí lo tendríamos, copiamos, y si pegamos, ¿qué ocurre? En este caso tendríamos nuestro contenido C3, lo estaríamos buscando en la posición C3, acá, de nuevo. Vamos a ponerle un número ahí. Entonces, acá vamos a hacer clic, le vamos a poner un 4, como para que cambie, y luego lo que vamos a hacer es copiar y pegar esta fórmula, pero lo vamos a hacer acá, a ver qué pasa. Y fíjense que lo que hizo fue, me mantuvo la columna, pero ¿qué hizo? Tenemos 1, 2, 3, 4 posiciones. Vamos a continuar la clase, vamos a continuar compartiendo pantalla, y en este caso volvemos sobre los ejemplos con los que estábamos trabajando y con la presentación que tenía en un segundo plano. Fíjense que yo estoy, si bien lo estoy haciendo con superposición, la verdad que no es lo que yo les proponía de compartir pantalla, a mí me queda un poquito cómodo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es jugar con los planos en este contexto. O sea, justamente una de las particularidades, uno de los motivos por los cuales estamos utilizando Zoom es para poder jugar con los diferentes planos en forma simultánea. Esto se debe a que, por ejemplo, ahora yo voy a ver si donde encuentro en mi escritorio, copié un archivito extra que quiero, acá está clase sobre medidas no, planilla, acá tengo una bella planillita a la cual vamos a hacer mención para probar nosotros nuestros ejemplos. Ahí los tenemos, acá estamos, fantástico. Esto lo voy a poner a la vista y vamos a estar por acá así. Así me queda más o menos a mano toda la información. Fíjense, yo tengo por un lado otro libro, porque ahora vamos a jugar con varios libros en forma simultánea. Entonces, hasta ahora lo que tendríamos que era la situación en la cual, dentro de lo que era una hoja del libro, estábamos trabajando y haciendo las referencias. Ahora lo que vamos a ver es de activar contenidos de otras celdas. Entonces, fíjense, yo estoy en una cierta hoja, que además, no sé si notarán, fíjense, acá tenemos esta parte inferior que era la última barra, era la barra de estado. Y acá tenemos la barra de desplazamiento horizontal y el visor de hojas del libro. Y acá tenemos nuestros controles que nos permiten desplazarlo. Ven, ahí encontré mi hoja activa. Fíjense que al principio no estaba a la vista, pero yo estaba trabajando igual en ella, en la hoja activa. Entonces nosotros estamos en esta función. Entonces la idea sería la siguiente. Tengo una celda activa, entonces, fíjense, hoja activa, veo el contenido. Celda activa, veo el contenido. Entonces, veo contenido, y en mi celda activa, que no la estoy viendo, creo que era esta, veo el contenido acá, por ejemplo. Entonces, los contenidos permanentemente son sobre los que estamos trabajando. Estamos viendo fracciones de la hoja de cálculo. Entonces, borro todo, cerramos esto por acá. Ahí está mi celda activa. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ya en posición en la presentación, lo que voy a hacer es achicar un poquitito esto, le oculté el barral como para... Ahí quedó. Estaba buscando el cupo un poquito menos de lugar. No lo logré. Lo que quería mostrar era este tramo con un plano mayor. Pero bueno, no importa. Eso me fue. Bueno. Me vuelvo. Ahí lo logré. Ahí tengo mi plano
más grande, y entonces la idea sería la siguiente. Si yo tuviera que tomar datos de otra celda, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, activé mi celda con un signo más, ¿para qué? Para insertar una fórmula. Tomo el contenido de esta celda y le sumo, por ejemplo, voy a funciones básicas y tomo el contenido de esta celda que está por acá y le doy Enter. Fíjense que en este caso lo que tenemos es, primero, una auditoría, la auditoría visual, primer plan, primera situación, es únicamente se ve sobre la hoja activa, lo cual es razonable, porque si no tendríamos que estar viendo varias hojas en forma simultánea y no es manejable. Entonces, lo importante que cabe mencionar que es acá. Toda vez que tenemos una referencia hecha sobre otra hoja, fíjense que en mi proceso yo hice clic sobre la solapa de la hoja y entonces me incorporó, entre comillas, el nombre de la hoja y utilizó como conector el signo de admiración. Y luego viene el bloque con el nombre de la celda que yo seleccioné. Esta sería entonces la estructura. Nombre de la hoja, conector y nombre de la celda. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave en las referencias de libros. ¿Qué pasaría si a esta hoja luego le cambio el nombre? La referencia se mantiene y se actualiza. ¿De acuerdo? No se genera un error. En este caso puntual en el que estamos trabajando sobre el mismo libro. Si yo tomara alguna de las celdas y la desplazara hacia otra posición, la relación se mantiene y el número queda igual, corrigiéndose en forma automática en base a la posición, las celdas. Entonces, fíjense que es muy dinámico esto. Entonces, yo estoy en la posición, tengo todo momento la posibilidad, por ejemplo, de agarrar este 31 y llevarlo acá y rediseñar mi celda desde esta posición. Este es otro truco que es importante y que vale la pena hacer. Mantuve la relación, fíjense, esta de acá, la puedo llevar para acá. Y a su vez, si esto era parte de una celda, este contenido lo sigue manteniendo aunque haya cambiado la posición. Este tipo de cosas son claves para jugar con nuestras herramientas. Bien, entonces, el primer paso fue fantástico. Lo que yo ahora no me acuerdo es cuál de todas estas celdas que ya la encontré. Lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, voy a poner en primer plano, voy a sacar las reglas que tengo por ahí y le voy a poner a mi celda seleccionada un fondo con un color. ¿Para qué? Para no perderla tan fácil de vista, porque en estas jugadas de planos y varios contraplanos uno se termina mareando un poquitito. Entonces, vamos a revisar B11 en funciones básicas, cuál era la celda. Es esta celda que tiene el número 36. Lo que voy a hacer ahora es borrar todos los contenidos, las rayas que había hecho. Fíjense que en la celda inmediata inferior no hay nada. Vamos a escribir una palabra. Camión. Es un contenido diferente del de esta celda. Entonces, volviendo, yo copio esto y pego, ¿qué ocurriría? Bueno, fíjense, lo que pasó es que nos da un error. Entonces, bien, primer tema importante. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a jugar con el detalle para que puedan ver algo que es importante. Fíjense que me dio un error, ¿por qué? Por el contenido. Entonces yo puedo venir a hacer clic sobre esa tilde verde que tengo acá, despliego un menú y me dice error en valor. Ya me está dando una ayuda sobre el tipo de error que generó. Lo que ocurrió que fue, es simple. La operación que nosotros pretendemos hacer es sumar el contenido de una celda con otro contenido de otra celda. Las celdas tienen que tener valores numéricos para que se puedan sumar. Como yo puse una palabra, me da un error. Si yo corrigiera y en lugar de camión hago clic y pongo 23, fíjense que se resolvió el problema sin ningún tipo de inconveniente. Mi auditoría, fíjense que en este caso daría nada con más 23, vamos a poner un 5 por acá, ahí tenemos 28 y sigue funcionando. Hasta acá vamos bárbaro. Entonces, lo que hicimos
fue referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas en una celda. Y luego lo que hicimos fue referencias entre celdas de diferentes hojas de un mismo libro. La lógica de celdas relativas, absolutas y mixtas, fíjense que es la misma. Cada vez que yo copio y pego, en este caso las referencias siguen siendo relativas, o sea que la lógica es la misma, con lo cual dentro del libro tenemos una lógica que funciona fantástico. Bueno, ahora tendríamos otro temita que es el siguiente. ¿Cómo podemos establecer relaciones entre contenidos de libros diferentes? Yo en este caso puntual me tomé el atrevimiento de buscar una planilla de análisis de costos de yesería y hilos rasos que tenía por ahí dando vuelta. Es la planillita, no hay demasiado. Es un modelo que ni siquiera tiene un ejemplo con valores para cargar. Fíjense, está preparada para cargar los precios. Es una celda, todo para análisis. Nada muy sofisticado, pero es interesante. Una planilla preparada, interesante, lista para trabajar. Pero acá tengo algunos números, por suerte, con lo cual voy a utilizar los números. Vean que tengo los dos libros sin ningún tipo de inconveniente. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo tomara valores numéricos, más, y hago clic, con este clic, el primer clic lo que hice fue seleccionar el otro libro. Segundo clic seleccioné, fíjense que me aparece cuando hice clic un cuadrito de hormiguitas caminando, por llamarlo de alguna manera, que quiere decir que me seleccionó el contenido y en realidad lo puso en la memoria del portapapeles. Le doy Enter y bueno, ya tengo mi primer plano de lo que hice acá, que fue todo este choclo impresionante en mi relación. En esta relación tengo una primera referencia, la celda que está acá en mi hoja, y luego tengo todo un texto que describe varias cosas. Nombre del libro, hoja del libro y celda. Y una cosa que es muy importante, fíjense que la referencia que tomó tiene los signos pesos en esta posición. Entonces, fíjense que acá voy a intentar subir un poquitito más el zoom. Igual no tenemos tanto acceso ahí como para verlo. Hice el lío, vamos a deshacer. Ahí está. Fíjense que esto es una referencia absoluta. Entonces, cuando copio y pego contenidos de otras celdas, lo que ocurre es que las referencias son absolutas. Entonces, lo que tendríamos acá es una estructura. Ahora voy a achicar para volver a analizar. Esto lo vamos a cerrar por un momento, o sea, minimizamos. Esperen que tengo que sacar una. Ahí está. Pues tengo unas barras que yo, para manejar los planos, tengo otras barras extra, que a veces me dificultan un poquito la visión. Entonces, lo que tenemos es una estructura en la cual, primero y entre corchetes, va el nombre del archivo. Por supuesto, en realidad este nombre, si estamos dentro de la misma plano, la misma carpeta, es solamente el nombre. Si no, es la dirección completa del libro, que en el árbol del directorio de la computadora, bueno, puede ser bastante largo. Entonces, primero, libro. Segundo, hoja. Tercero, celda con referencias absolutas. Los operadores que tenemos, o los conectores, para hablar con mayor propiedad que lo que yo quería hacer, son los corchetes delimitan el nombre del libro. El signo de admiración conecta el paquete que está entre comillas. Fíjense que el nombre de la hoja en principio va entre comillas. Entonces, comillas y hay conector. Entonces tendríamos las comillas que me ensamblan libro y hoja y el signo de admiración que me ensambla
libro y hoja con el valor de la celda. Y de esa manera construyo la referencia, que en este caso es absoluta, pero manualmente la podemos modificar para que sea relativa, y hemos enunciado la referencia en nuestra celda. Bien, vamos a darle Enter por acá. Bueno, voy a recuperar vamos a borrar los contenidos. Cierro una de las. Acá volví. Acá tendríamos la referencia completa. Y fíjense que ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar abajo. A ver qué pasó. Si no me equivoco, si no hice nada mal. Veamos, vamos a hacer de nuevo. Copiamos, pegamos y me dio un número 5 de nuevo. ¿Qué habrá pasado? Bueno, acá qué pasó. Acá tenemos 23. Upa, en el interín algo hice mal. Vamos a darle un segundito, ahí está. Acá tengo. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Vamos a, de nuevo, tomar un contenido de la otra tabla. Vamos por acá. Con lo cual, fíjense que simplemente tomé el contenido. Voy a ver si lo puedo abrir un poquito más como para que se vea los dos planos. Acá tengo la secuencia de números. Tenemos el número 80 tomado acá. Fue bastante elemental la celda que yo tomé. Copiamos y pegamos. Y fíjense que tenemos A7, A7, y si continuáramos pegando, como son referencias absolutas, siempre mostramos el mismo contenido. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? En esta celda me posiciono por acá y pongo F4. Fíjense que sencillamente el 80, por supuesto, es el mismo. ¿Por qué motivo? Por el motivo en que saqué las referencias absolutas. Copio y pego. ¿Y qué ocurrió? Fíjense que me comienza a funcionar como una referencia relativa, sin ningún tipo de inconvenientes. Y ahora lo interesante, que ahora nos tendría que mostrar este texto. Por ejemplo, si yo este contenido lo ponemos por acá, fíjense que me toma engrosado de yeso. Directamente, sin ningún tipo de dificultad, la referencia relativa funcionando como vínculo entre libros. Ahora lo que hacer es esto, guardarlo. Entonces, permítanme que voy a sacar un plano acá. Guardo. Perdí las condiciones porque tengo la extensión, estoy trabajando con una versión reciente, en la versión de planilla de cálculo 2019, lo que genera es una extensión XLSX. Yo estoy grabando este archivo como una extensión XLS, o sea, anterior al año 2007, todas las versiones anteriores tienen este formato. Ello me quita una serie de funciones que son exclusivas de las versiones 2007 y en adelante. Entonces renuncio al uso de esas herramientas, pero genero la posibilidad de que cualquier persona con cualquier aplicación pueda, de cualquier época de Excel y otras que son compatibles, puedan abrir la planillita. Ese es el objetivo por el cual tiene este formato. Lo concreto de todo esto es que yo voy a hacer lo siguiente. Este archivo que tengo por acá lo voy a cerrar. Este lo guardé.
y por esto me daba el tema de la fidelidad, etcétera, lo voy a cerrar también. Este que tengo por acá en el escritorio lo voy a eliminar y ahora lo que tengo que hacer es encontrar dónde tenía el archivo que hemos estado abriendo recién. Creo que lo tenía por acá, acá está. Ahí lo abrí. Bueno, la seguridad me permite. Y acá me tira un cartelito, me dice, no podemos actualizar alguno de los vínculos de su libro ahora mismo. Puede continuar sin actualizar o editar los vínculos que crea que son incorrectos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo establecí una relación con una posición del libro del que tomé las referencias. Esa posición era escritorio. Yo en realidad lo tenía guardado en una carpeta, copié ese archivo, lo pegué en el escritorio y le puse una posición en el raíz del directorio general de mi computadora. Lo eliminé y entonces, ¿qué ocurre? Excel no puede actualizar los contenidos. O sea, con los contenidos históricos, Excel no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque como estaban guardados en mi archivo el que estoy utilizando, esa información la tengo. Pero ¿qué ocurre? En realidad, si yo modificara el contenido del otro libro, este libro se actualizaría en forma automática, que es muy importante. Ahora, como yo destruí el archivo, lo que ocurrió fue que no se puede establecer el vínculo para actualizar los contenidos. Entonces me dice, o continuamos así como estamos con el valor histórico, o usted se fija y establece el vínculo en forma manual. Entonces acá lo que tendríamos que ver, lo que hice fue habilitar un cuadro de diálogo en el cual yo tendría que cambiar el origen e ir a buscarlo, buscar, bueno, donde fuere que esté el libro, y manualmente establecer el vínculo entre los dos libros, que tiene su complejidad, pero es una herramienta favorable. En versiones anteriores al año 2007, cuando esto ocurría, si le decíamos abra igual, el archivo rompía el vínculo. O sea, el contenido de la cédula nos daba error y se destruía la fórmula. ¿Qué ocurría en ese momento? Lo que teníamos que hacer era cerrarlo sin guardar, volverlo a abrir, abrirlo con el valor histórico y teníamos a resguardo la fórmula. En la actualidad ya les mostré que tenemos algunas herramientas que nos permiten salir adelante sin dificultades en este sentido. Bien. Con respecto a las referencias, creo que hemos hablado lo suficiente. Creo que no se me está pasando nada, así que vamos a continuar ya con mi presentación normalmente. Ya empezamos a tener esta dinámica de ida y vuelta. Todavía estamos en una etapa en la que pueden omitir el uso de la planilla in situ en el momento que estamos trabajando, pues todavía estamos en una entrada relativamente laxa. Ahora, lo que sí les pido es que traten de probar y jugar con este tipo de situaciones, con dos planillitas, cambiarlas de posición, cambiarlas de archivo, ver qué pasan, qué tipo de errores se van generando. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos estas situaciones, lo que va a ocurrir es que cuando accidentalmente nos pase, sepamos cómo manejarnos para resolver los problemas. Bueno, acá vamos a empezar a meternos en el tema de las funciones. Hasta el momento, nosotros simplemente lo que estábamos diciendo es, hay fórmulas, en las fórmulas establecíamos relaciones con números, cómo las establecíamos las relaciones con los operadores. Y con estos operadores vinculábamos primero números, 4 más 5, 4 más 14. Luego agregamos las referencias, que me permitían tomar los contenidos de otras celdas, en una misma hoja, en diferentes hojas de un libro, y entre varios libros. Una cosa importante a tener en cuenta en ese caso es lo siguiente. Si nosotros tenemos que enviar material a un tercero que esté en otra ubicación, siempre nos conviene generar las relaciones dentro de una carpeta, o sea, tener una carpeta, vamos a tratar de armar el esquema, tenemos una carpeta, en esa carpeta tenemos X1, X2,
y X3, que serían los archivos de Excel, todos dentro de la misma carpeta y mandamos la carpeta completa o la armamos de modo tal que se pueda reconstruir fácilmente para evitar que se rompan los lazos y los vínculos, porque lo más valioso a fin de cuentas son las relaciones que hay. Entonces, si yo tengo que enviar a Salta por un correo en el cual tienen una máquina con condiciones mucho más estrechas que las que nosotros disponemos aquí, y además tenemos un sistema en el cual tenemos muchísimos microcortes en el envío, y entonces tenemos que enviar paquetes más pequeños, o la banda no es angosta, o hay dificultades de alguna índole, tenemos que tomar estos recaudos. Cuando se diseña la planilla, trabajar con una carpeta y dentro de esa misma carpeta, en el mismo nivel, todos los archivos que vamos a vincular. De manera que sea fácil reconstituir todos los esquemas de fórmulas antes de tener que rehacer todas las fórmulas, que es un poquito más complicado. Entonces, eso es un tema delicado y no hay que perderlo de vista. Bueno, hasta ahora entonces lo que teníamos era lo que les comentaba, y ahora vamos a comenzar a incorporar funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de describir, decir, nos están quedando 6 minutitos, con lo cual ya estaríamos prácticamente terminando el día de hoy, así que hacemos una pequeña introducción a lo que son las funciones, cómo podemos acceder a nuestro asistente de fórmulas y funciones, y empezaremos a trabajar la próxima ya de lleno con funciones. Pero la cuestión sería así: ¿qué son las funciones? Son programas que reciben algún argumento, un dato, y nos devuelven otro, modificado. Ejemplo típico, una función sinusoidal de una razón trigonométrica, la función seno. Nosotros le damos el ángulo, 30 grados, y ella nos devuelve el resultado del seno de 30 grados, que ¿cuánto sería? 0,5, ¿no? ¿Se acuerdan que los ángulos de 30 grados tienen, es raíz de 1 sobre 2, después raíz de 2 sobre 2, los 45 grados, raíz de 3 sobre 2, los 60 grados, y raíz dijimos 3, raíz de 4 sobre 2, o que sea que de 2 sobre 2 es 1, sería el valor de esa función para 90 grados. Bueno, lo concreto es que hice memoria de los ángulos principales y tomé esta primera función como ejemplo para tratar de contarles de qué se trata una función. Es una aplicación, a fin de cuentas, fue hecha por alguien, fue incorporada a la planilla de cálculo y está disponible en una biblioteca, en la biblioteca de Excel. Por supuesto, existe la posibilidad de personalizar esta biblioteca y agregar las funciones que nosotros necesitemos, que lo vamos a hacer escribiéndolas en lenguaje Visual Basic, o lo que es más sencillo, utilizando macros, que es una manera de articular en forma manual, por llamarlo de alguna manera, una serie de procedimientos para automatizarlos y que sean cómodos para su uso. Bien, ¿cómo accedemos a nuestra biblioteca, al asistente de fórmulas y funciones? Primero, con el botón que en general se encuentra al lado de la barra de fórmulas y forma parte de la misma, y que en general está asociado a un f de x o algo parecido. No importa, eso va cambiando con las versiones, con los programas, con las aplicaciones, va cambiando, pero fácilmente lo distinguimos, siempre está en la proximidad. Fíjense, acá tenemos una versión 2003, acá tenemos una versión un poquito más reciente, hay diferentes variantes, pero en general fácilmente podremos reconocer ese botón que se corresponde con nuestro asistente de fórmulas y funciones. Cuando hacemos clic en el mismo, se despliega nuestro menú de asistente, o sea, nuestro asistente de fórmulas y funciones. ¿Qué tiene este? Tiene básicamente una estructura, la formita de la ventana va cambiando dependiendo del sistema operativo que tenemos, de las versiones, pero básicamente la estructura es siempre la misma. Tiene la barra de ventana, que me implica el cuadro de diálogo que me lo está mostrando, tiene un buscador de la función donde ponemos una descripción, tiene un filtro que cuando hacemos clic en el mismo se despliega y que nos permite tener, digamos, filtros sobre la base de datos
de la biblioteca. En nuestro caso tenemos a la vista el listado de las funciones utilizadas recientemente. Si yo cambio el filtro, acá me cambia este listado. Si yo le digo ir acá, luego de haber escrito, por ejemplo, función seno, me va a hacer una propuesta en la cual se va a armar un listado entre la de mayor coincidencia a menos coincidencia de las diferentes opciones, y nosotros hacemos clic sobre cada una de estas y las seleccionamos. En nuestro caso está seleccionada la función seno, que fíjense, se diferencia del resto del listado. Cuando lo hacemos y seleccionamos, lo que ocurre es que nos va a aparecer un detalle en la parte inferior con el nombre de la función y el esquema de argumentos, y nos da una breve descripción de la acción que realiza. Si es la correcta, nosotros simplemente damos a aceptar y la hemos incorporado a nuestra fórmula. Con esto creo que es suficiente por el día de hoy, así que Mónica, que se ha sumado, supongo que debe tener que dar algún aviso parroquial. Si fuera así, te cedo la palabra, y si no, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase.